Saludos, el pastor desde Corea. Tuve la oportunidad de comunicarme con él el día de ayer y está muy contento que cómo están los hermanos, cómo está la iglesia, cómo se comportan. ¿Qué le digo al pastor? ¿Cómo se comportan? Hay algunos que no dijeron nada. Entonces, él está muy contento porque todo está marchando bien por acá y me dijo, salúdeme a los hermanos. Él puede estar allá en Corea, pero su corazón está aquí, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, gran saludo de su parte. Vamos a ir a las escrituras y vamos a darle lectura al Salmo 23. Salmo súper conocido, ¿sí o no? Cierto. Entonces vamos a profundizar un poquito en el Salmo 23 y en algunas partes de la escritura también. Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Vamos a darle lectura hasta el 6. Son solo 6 versículos. Salmo 23, 1 al 6 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días. Esto es un salmo hermoso y necesitamos profundizar un poquito. No nos daría el tiempo, ¿verdad? Para poderlo ver paso a paso todo, pero vamos a estar eh, aquí partiendo bastante acerca del salmo, aunque el título del mensaje lo lleva el capítulo 4 del Salmo 23, ¿verdad? Que anda en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Valle de sombra de muerte. No podemos pasar por encima o no podemos pasar por este lugar sin ver desde el 1. Entonces vamos a ver un poquito acerca del Salmo 23, uno en adelante, que hablé un poquito la semana pasada, muy por encima, ¿verdad? Entonces vamos a profundizarlo hoy un poquito. Bueno, punto número 1, ¿qué es un salmo? Son unos cánticos espirituales de diferentes salmistas, en este caso, Salmo de David. Es un cántico espiritual. ¿Cuándo se desarrolla? ¿Cuándo escribe David este salmo? Cuando, cuando está en su palacio, acostado, viendo uvas, ¿verdad? Que le hacen viento así con las palmeras. No. David escribe el Salmo 23 cuando está en el desierto, cuando está huyendo, cuando está siendo perseguido, que su vida corre peligro. Entonces necesitamos meternos en el contexto de lo que es esta escritura del rey David, donde él dice, Jehová es mi pastor. Nada, Jehová es mi pastor, nada. ¿Se ha hecho esto una realidad en nuestras vidas o si nos ha faltado algo? Entonces necesitamos ver el contexto. Está David en el desierto, huyendo, corriendo, como les he dicho, posiblemente descalzo, no sé, caminaba en el momento, ¿verdad? En la época, si él tuvo oportunidad de portar algún tipo de protección en los pies o andaba descalzo, ¿cierto? Mas, sin embargo, él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tiene aquí una fe fuerte, una fe verdadera. Él está dependiendo de Dios y no de las circunstancias. Porque cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, no sé por qué brinca algo así automáticamente y pensamos en cosas tangibles, como dinero, como carros, como en alimento, ¿verdad? Como en trabajo. No sé por qué tiene que ver con el signo de colones, posiblemente, nada me faltará. Ay, es que me falta tal cosa. No se está cumpliendo mi palabra. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no tiene absolutamente nada que ver con lo económico.
sino que en el original, en el Antiguo Testamento, nada me faltará significa, he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. He decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. Eso es lo que significa Jehová es mi pastor, es uno de los significados. Él está diciendo que él no ocupa absolutamente nada más. En el desierto está bien. Con la aflicción que está pasando está bien. Con la prueba que está sucediendo está bien porque él está confiado en Dios. Porque su confianza está en Jehová. Su confianza no está en la circunstancia que anda un ejército juntamente con un rey Saúl persiguiéndolo para matarlo. Entonces no sé cuál es su circunstancia, qué es lo que lo rodea, que tal vez usted puede estar pensando en que te falta algo, cuando realmente no nos hace falta nada. He decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. La semana pasada hablábamos un poquito, ¿verdad?, acerca de contento con lo que tenemos, estar contento con lo que hay. Si es mucho, si es poquito, no importa, contento. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, ahí era la lectura de Hebreos 13. Hebreos 13, verso 5, nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Contentos con qué? Con lo que tenéis, no con el montón, con lo que tenéis, si es poquito, también contentos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda suceder en este tiempo. Entonces debemos de, ¿cómo deben de ser nuestras costumbres? Sin avaricia, sin desear, sin codiciar, sin querer amontonar y amontonar y amontonar, comprar, comprar, comprar. ¿Qué propósito? No sé si les ha tocado algún día pasarse de casa. Usted no sabe en qué momento compró tantas cosas. Hasta que se da cuenta que con un carrito no puede. Un camioncito tampoco, ya termina con un camionzote. Y tal vez con un viaje no, con dos. Que vamos adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo y guardamos y guardamos y guardamos. ¿Para qué? Muchas veces solo compramos por desestresarse, dicen algunos. Es la forma de desestresarse en las mujeres. Ir a adquirir, ir a comprar. No sé si es cierto o no, ¿verdad? No me meto en eso. Más tarde en la segunda reunión hablamos. Sean vuestras costumbres. Usted tiene que tener un estilo de vida, un costumbrismo, un estilo de vida. Cómo usted se desarrolla cotidianamente en su vida sin avaricia, sin estar avaricioso, sin desear más de lo que ya tiene, contentos con lo que tenéis ahora. Así estaba David cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está claro que si Dios hasta ahí le había dado lo que tenía, una persecución y estaba en peligro de muerte física, en cualquier momento podían interceptarlo el ejército de Israel guiado por Saúl, lo podían matar. Pero él está contento con lo que Dios le dio. Su costumbre, su caminar diario no era con avaricia, él no quería más. Ay, es que si estuviera en el palacio ya, porque ya había sido ungido por el profeta, pero aún no era el rey. Ay, es que si Dios me diera más, es que si él no está solicitando nada, él está feliz, él está contento, según el Salmo 23, al cual regresamos. Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Ahora la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Usted realmente está contento con lo que tiene? ¿O quisiera más? Ah, no, es que esto ya no me funciona, es que yo necesito otro, necesito algo más, más grande.
necesito más fuerte, necesito más caro, necesito más potente, necesito más bonito. O estás bien con lo que tienes, perfecto. Si no tenemos transporte, venimos en bus. ¿Está contento con el bus que tiene? No es suyo, pero bueno, lo transporta. Quisiera uno más nuevo, con aire acondicionado y más rápido, ¿verdad? Pero esté contento porque el que hay ahí en su zona y se puede desplazar para acá, te trae a la reunión de los santos. Y eso es lo importante. No tengamos avaricia, no, no hay que querer más. Bueno, yo he de confesarles que yo antes, en algún momento de mi vida, cuando éramos millonarios, dijo mi hijo, eso no era cierto, pero él lo pensaba. Yo no vestía algo si no era de marca. Un zapato si no era de marca no me lo ponía. La ropa si no tenía un ganchillo por ahí no me gustaba tanto. Ahora tengo que estar contento con lo que tengo y estoy contento con lo que tengo. Ya no tengo tantos ganchitos en el closet, ni mucho menos. Lo que hay es porque quedó la vez pasada. Ya las tenis no hay problema, ¿qué me pongo, qué no me pongo? Los zapatos no importa si tienen o no tienen. Que ahora tengo la salvación. Antes tenía marca, pero iba al infierno, iba al fuego eterno. Ahora estoy contento con lo que tengo. Y eso es mi salvación sin importar las marcas, sin importar lo que hay. Ahí es donde tenemos que aprender. A veces me ven en un tipo de transporte y a veces me ven en otro. Y a veces me dicen, "Che, ¿qué le pasó a este, verdad? No importa. Me pueden ver en moto. Ya llegué a una reunión de pastores en moto. Es más rápido para las presas, ¿verdad? En cualquier cosa, no importa. He llegado en bus aquí a este lugar, desde la Guasima. Hay un bus que viene desde allá. Dura como 5 horas, pero llega. No, no dura tanto, pero sí como 1 hora 30 por ahí. Los domingos es más rápido. Yo me vine entre semana. Hora y media dura o más. Pero así es como debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. David en este momento, él está feliz en el lugar que está porque sabe que el Señor, su Dios, lo está protegiendo. Cuando tenemos la claridad de que nosotros dependemos de Dios y no de la circunstancia y no del desierto que hay a nuestro alrededor y no del trabajo y no de los estudios y no del transporte y no del hogar que tenemos, sino que Dios va a traer lo que nosotros necesitamos. Él es el buen pastor, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si usted cree que un buen pastor le va a dar a las ovejas alimento que no le corresponde, otra cosa que no sea un buen pasto. ¿Por qué? Porque las daña. Entiendo que hay algunos animalitos, ¿verdad? Caseros que no se les puede dar chocolate porque supuestamente son algún tipo de veneno para ellos. Entonces usted va a su mascota y le da ese tipo de veneno. Dios no nos va a dar nada que nos afecte, sino por el contrario, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger siempre, porque Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan 10, versículo 11, ahí nos demuestra el Señor cuánto nos ama, cuánto nos quiere. Y ya Él dio su vida por las ovejas. Y ya Él dio su vida por usted y por mí. Y ya Él murió en la cruz y derramó la sangre por cada uno de los que estamos aquí sentados. Ya Él derramó la sangre por cada uno de los que nos van a ver en esta grabación en algún momento. El tema es, ¿estamos confiando en Él? ¿Hemos nacido de nuevo realmente? ¿Hemos renacido? Lo dice Primera de Pedro 1:23, que nos hizo renacer no de una simiente corruptible, que es Adán, sino de una incorruptible, que es Jesucristo. Él nos hizo renacer por medio de Cristo. Él es el buen pastor. Y las ovejas, ¿qué dicen? Oyen la voz del pastor y lo siguen. Mas, sin embargo, a veces los justos nos resistimos, escuchamos la voz del Señor y nos apartamos, nos desviamos. Constantemente somos comparados como ovejas. La ovejita es un animal terco, no es muy inteligente. Ella, qué feo me están diciendo ahí, ¿verdad? No, no soy yo, es la palabra. Si nosotros fuéramos más
más buscadores del pastor, seguro no nos hubiera dado todas. Y hay un montón de características. Vamos a traerlo entre unos 15 días acerca de las ovejas para entender qué es buen pastor y qué es ser la oveja. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto simboliza también la palabra del Señor. Es lo que comemos. ¿Qué tenemos que comer espiritualmente las ovejas? La palabra de Dios. Y es necesario tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en la recitación, en la memorización del evangelio y de la palabra. ¿Cómo recuerda el salmista David en ese problema en el que se encuentra? Está solo. O anda ahí con los 600 que andaban por ahí. No sé exactamente el panorama del momento. Pero él tiene palabra. Él tiene la seguridad en el creador de los cielos y de la tierra. Él tiene la seguridad en que Dios existe y que está con él para guardarle, para cuidarle, para protegerle en todo momento. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a ver Apocalipsis 7, versículo 17. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 7, versículo 17. Apocalipsis 7, verso 17. Nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? Si vemos el contexto de Apocalipsis 7, podemos leer desde el 14. Apocalipsis 7, versículo 14 nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa gran tribulación no es la que está por acontecer los 7 años, sino que es de todos los 6,000 años de historia que tiene el hombre. Esos son los que han salido. Ahí estamos nosotros incluidos. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando se habla de emblanquecer, cuando se habla de lino fino, de ropas blancas, está hablando de la justificación de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos sido justificados? Como su justicia, la del Padre, pega directamente con nosotros. Entonces, verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre él, sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre él. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y viene el 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Aquí vemos también cómo pega esta palabra con el Salmo 23, versículo 2. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice el 16: ya no tendrán hambre ni sed. Ya no habrá hambre de justicia, ya no habrá sed. ¿Por qué? Porque ya seremos llenos completamente, porque ya el pastor nos guía. ¿A dónde? El Cordero está en medio del trono y nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida, aguas de vida eterna, la salvación eterna. Ya estaremos con él para siempre. Ya no ocuparemos nada de este mundo, nada de esta tierra, nada de lo que le mueve las fibras, ¿verdad? Porque hay cosas que este mundo atrae, vamos a hablar un poquito más adelante, que nos mueven las emociones, ¿verdad? Como ciertas músicas que mueven las emociones, como anoche, ¿verdad? Que se le movieron las emociones a algunos de San José. Bien, ya saben. Eso es solo terrenal, eso es solo de este mundo. ¿Qué carreras, qué conciertos, qué una cosa, qué la otra, qué música?
que no edifica y no es diseñada para alabar a Dios. Eso mueve las fibras, ya cuando estemos delante del Cordero, ya cuando seamos guiados, ya cuando estemos allá en las nubes, celebrando las bodas del Cordero, ya eso todo lo terrenal ya se fue, se quitó. Ya no tendremos necesidad de absolutamente nada de este mundo, el cual ha sido administrado por 6.000 años. ¿Por medio de quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Qué le da miedo decirlo? ¿Usted es seguidor de él? No, entonces ¿por qué tiene miedo de decirlo? El príncipe de este mundo, el que lo gobierna, es Satanás, lamentablemente, y por eso se nos hace tan difícil la vida, los justos, la vida cotidiana, a seguir la palabra del Señor, a ser rectos, a ser limpios, a ser puros físicamente. Es una constante lucha, carne, espíritu, espíritu, carne. Pero por ello tenemos que congregarnos, por ello tenemos que hacer lecturas bíblicas, por ello tenemos que caminar una milla más. Por eso tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. Ah, es que si yo tuviera un bus, si tuviera una buseta, me traigo todos los de la escuela. Y claro que sí. Sería más fácil para todos, pero si no la tenemos, aunque sea en bus, nos venimos. En lo que haya que venir, se viene. En lo que haya que ir, se va. Necesitamos saltar las dificultades de este mundo. Ya estaremos con Cristo. Seremos pastoreados y guiados juntamente con Él. En la gloria de Dios tendremos esa gran bendición. Regresamos al Salmo 23, que va a ser el texto principal de este día. Salmo 23. Entonces, por medio de Jehová, que es nuestro pastor, otra pregunta. ¿Realmente Jehová es su pastor? ¿Sí o no? Antes, bueno, ya contestaron. Antes de contestar, les iba a decir, ya algunos contestaron. ¿Realmente está siendo obediente? Porque como las ovejas tal vez quieren aquel pasto, pero el pastor sabe que ahí hay un despeñadero, sabe que es peligroso, puede haber terciopelo, puede haber mucho barrial y también digamos que hay un guindo, pero el pasto se ve bonito. Entonces la ovejita quiere ir a la derecha a comer de ese pasto. Teniendo uno, tal vez no tan verde, pero aquí es seguro, aquí es plano, no hay barro, ni hay despeñadero, no hay guindo. Entonces el pastor le indica a la oveja y la trae, la guía, la dirige al lugar seguro. Entonces, usted como oveja está siendo dirigido correctamente por el pastor. No sé si el pastor no sabe nada, no hay que rico se ve allá. Y pum, allá va y queda atrapado. Y queda en la cerca, queda guindando. Queda entre un espacio ahí, entre un hueco. Después, ¿qué tiene que ir a hacer el pastor con el callado? Jalar, sacarla, traerla nuevamente al camino donde debe ser. Que vamos a ver un poquito acerca de eso. El versículo 3, Salmo 23, versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La expresión confortará mi alma en el Antiguo Testamento es traer de regreso al camino. ¿Cuántas ovejas descarriadas hay aquí en esta mañana? Levante la mano. Algunos se animaron. Algunos se animaron, sí. Pero no debería ser. Si Jehová es nuestro pastor, deberíamos de ser guiados por el pastor y no guiados por nuestros propios principios o conocimientos. Valientes los que levantaron la mano. Pero entonces acá la palabra nos dice en el 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar el alma, una de lo que de los significados dice que es, a ver, por aquí la expresión confortará mi alma dice traer de regreso al camino. Eso es una de las razones por las cuales nosotros somos semejantes o nos hace sombra la oveja a nosotros la humanidad. Somos buenos para salirnos del camino.
Somos buenos para tomar nuestras propias decisiones sin consultar al Señor. Yo lo hago y ya está. Y después tenemos que estar orando a ver cómo Dios nos saca de los problemas. ¿Por qué? Porque hacemos nuestro propio camino, los que a nosotros nos parecen rectos. No el camino de Jehová que verdaderamente es recto, que es lineal. Constantemente estamos perdiendo el norte. Nos salimos del norte, se nos olvida a quién servimos, se nos olvida a qué venimos a la iglesia. No venimos a cocinar, aunque muchas gracias a todos los que cocinan y nos ayudan para compartir el alimento ahora más tarde y comunión. O a enseñar o a la limpieza. No solo a eso venimos. Lo más importante a veces se nos olvida. Es venir a enriquecernos y aumentar nuestra fe con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Entonces estamos tan ocupados haciendo, que lo que verdaderamente interesa e importa, lo dejamos pasar por alto. Estamos tan cansados que entonces en la prédica me duermo. Esto es como ir al cine a dormir. Yo sé qué pasa, pero hay gente que paga un boleto para ir a dormir. Mejor se quedara en la casa o no. En este caso, no se quede en la casa. Venga bien despierto a escuchar el evangelio, a escuchar la palabra. No importa si está cansado, si está. Algunos trabajan de noche y demás que tienen respetos, ¿verdad? Conozco uno que está hoy aquí, pero está haciendo el esfuerzo y lo felicito. Que está haciendo un esfuerzo para escuchar la palabra, para ser guiado por medio del buen pastor. Entonces, pregunto nuevamente, ¿realmente Jehová es su pastor? ¿Está siendo guiado realmente por el Señor? O a veces ponemos un poquito nosotros también. Tenemos que tener cuidado en ello. Confortará mi alma. También significa que Él nos va a animar, nos va a alentar, nos va a consolar, nos va a tranquilizar cuando estamos afligidos por alguna prueba, por alguna dificultad. Eso es parte de confortar también. Nos vuelve al camino, nos trae la cerca donde estamos pegados. Somos buenos para pegarnos y conectarnos con otros caminos, no con el recto, el verdadero, por la senda recta, justa que deberíamos de andar, sino que entonces Él nos atrae, nos vuelve al camino nuevamente porque nos descarriamos por ratos, ¿verdad? Nos vuelve a encender, nos vuelve al camino y ¿qué? Nos anima con su palabra. Y no tiene nada que ver con sensibilidades, ¿verdad? Con emociones, sino que realmente a través de las escrituras, como el versículo, ¿verdad? Que tenemos que aprender para la próxima semana, someteos pues a Dios, Santiago 4, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Es que es muy difícil, que es que usted no trabaja donde yo trabajo, usted no tiene los amigos que yo tengo, usted no tiene los compañeros. Todos pasamos las dificultades, las pruebas, las luchas constantemente, diariamente. Pero nosotros tenemos que estar sólidos. ¿Hacia qué camino? Entonces la palabra, a la luz de la palabra, somos fortalecidos para soportar esta semana. ¿Dónde? Nuevamente en el mundo que está, ¿qué? ¿Gobernado por quién? Por Satanás. Pero imagínense que alguien en 15 días, que faltó 15 días, 15, imagínense que a una semana llega gateando uno al miércoles a veces, para escuchar la prédica de Seúl, ¿verdad? Los que tienen la oportunidad de escuchar, los que han adoptado ese buen hábito de escuchar la prédica los miércoles, conectarse. Ahora, tal vez algunos por X o Y razón no. Entonces hasta el domingo, y el domingo no pudo venir. Hagamos una cosa, almuerce hoy con nosotros y no vuelva a almorzar, ni a desayunar, ni a cenar hasta el otro domingo con nosotros nuevamente. ¿Usted cree que llegue? Porque estamos alimentando la carne. El alimento físico es necesario para poder movilizar este cuerpo. Algunos necesitan más que otros, ¿verdad? El alimento. Pero todos necesitamos alimentarnos, hidratarnos con el agua también. Y de esa misma forma, nosotros necesitamos constantemente estar alimentados espiritualmente. Podemos dejar, podemos soltarnos porque nos desviamos del norte. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. ¿Qué pasa cuando alguien se desanima? ¿Qué pasa cuando alguien está desanimado?
Si viene a la iglesia, si viene, si es que viene, si no está tan desanimado que no viene. No, ¿para qué voy a ir? Ahí me saludan, ahí me vuelven a ver feo. Ahora ya hemos hablado de esto. Es que ahí ya no, que no sé, es que esos cantos son como, que esa es la primera excusa que uno pone al principio, ¿verdad? Los himnos. He de confesar que yo también puse excusa a los himnos. Nosotros veníamos de la charanga, entonces los himnos eran diferentes. Pero cuando usted lee, canta con el corazón la letra de esos himnos, usted se enamora de los himnos. Usted se enamora de esa letra, que es bíblica, una letra bíblica. Entonces eso fortalece, eso nos anima. Lo que pasa es que cuando empezamos a venir, hacemos cambios doctrinales. En el caso mío, que poníamos, aquí hay varios que asistían a ese lugar, había luces, había humo y había cutum, cutum, cutum. Parlantes, pum, 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 pum. Para no dar ninguna idea mejor. Entonces yo sé lo que es todo esto. Y eran emociones solamente. Aquí sí venimos a ser animados por la palabra del Señor. Porque aquí es la única que se lleva los aplausos, es la palabra. Es el Evangelio, es Jesucristo, nadie más, todos los demás somos servidores. Todos los demás somos ovejas tratando de ser guiados por el buen pastor. Pero con la guianza del Evangelio, con la guianza de la palabra, nos alienta, nos consuela. A veces estamos tan desanimados, necesitamos un consuelo, solo de parte del Señor podemos recibirlo. Si lo recibimos de parte de este mundo, va a ser pasajero. David está en su desierto, David está en un desierto. Y los desiertos generalmente se pasan como con la familia, con los primos, con los amigos, ¿con quién se pasa el desierto? Generalmente se pasa solo, no es un lugar muy agradable ni muy fácil de pasar como para ir con un montón de gente. Pero David está solo o no está solo. No sabemos a nivel humano, pero a nivel espiritual él no está solo. Él está con el Señor pasando su situación, pasando su debilidad, pasando sus flaquezas, pasando su temor que hay también, ¿verdad? En el desierto tiene que haber cierto temor, claramente, ¿verdad? Pero Dios lo consuela, Dios lo tranquiliza. Así que usted no espere ser tranquilizado, ni consolado, ni animado por una persona, porque las personas fallamos y podemos desconocer que usted está pasando por esa situación. Pero cuando usted se mete en lo secreto del Señor, ahí es donde viene ese ánimo, ahí es donde viene esa esperanza, ahí es donde viene esa fe, ahí es donde viene nuevamente el seguir caminando como Dios quiere que caminemos, donde encontramos el norte, nuevamente, donde somos guiados por el buen pastor. Aquí nos dice el verso 3 nuevamente, confortará mi alma, que ya lo desarrollamos, ¿verdad? Y continúa, punto y coma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia se refieren a un sendero bien definido. Eso significa sendas de justicia, claramente marcado por el pastor que lo conoce bien. Entonces debemos de andar por la senda, debemos de andar por el sendero que está claramente marcado por el pastor de las ovejas. ¿Y dónde encontramos ese sendero? Es que yo no lo he visto, yo no sé cuál es la trocha, aquí hay que ir. Aquí está el evangelio, aquí está la palabra. Está bien definido y bien marcado cómo usted y yo debemos de comportarnos delante del Señor. Cómo usted y yo debemos de vivir delante de Dios. Porque Él dice, confortará nuestra alma, nos animará, nos hará volver a la senda correcta y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es necesario que escudriñemos y aprendamos bien las escrituras, porque podemos torcer. Cuando viene alguien que conoce un poquito, entonces ya debate y todo, y usted dice, ay, ahora sí, ¿ahora qué le digo? ¿Ahora cuál versículo? El viernes que tuve la experiencia en el sector
de Villa Bonita, ¿verdad? Los hermanos de Villa Bonita que están. Eh, Entre los invitados llegó un muchacho, señor, con conocimiento no renacido, no justo, pero conocimiento bíblico, donde él va por su propio camino y por su propia senda. O sea, él aplasta lo que sea y por ahí se tira. Y por ahí pasa con los versículos bíblicos estripados, jalados, enredados y ahí los lleva. Al punto de que se retiró de la reunión. Yo le exponía el evangelio, le exponía los versículos bíblicos, ¿verdad? Y él, con su conocimiento, pues decidió irse. Dijo: no, no, aquí a mis compañeros, yo no necesito. Le digo: usted no necesita a Dios. Entonces váyase, hasta luego. Despedimos, nos saludamos, chao. Y se fue y los compañeros se quedaron en el lugar. Eh, Él dice ser perfecto, pero se enoja, entonces no es perfecto ante la ley. ¿Cuántos se enojan aquí? Que se enoja es culpable de juicio, igual que el que mata. No le gustó, no le gustó. Ni modo, no quiso escuchar. Los compañeros se quedaron más tiempo y ellos sí, hasta las 9:30, creo, 10, no sé ni a qué hora salimos. Fue bastante el tiempo que ellos escucharon. Entonces nosotros necesitamos tener vasto conocimiento y profundizar las escrituras para que no nos enreden el camino, sino tener clara la senda por la cual tenemos que pasar. Tener claro por dónde nos lleva el pastor. Si bien es cierto, las ovejas son guiadas por la voz del pastor, por el silbido del pastor que es audible. ¿Y cómo ahora soy guiado por medio del pastor? Por las escrituras. Pero si usted y yo no las profundizamos, no podemos saber qué quiere el pastor de nosotros. No entendemos, no conocemos, no distinguimos cuál es la senda correcta para caminar. Entonces les hago un llamado, iglesia en general, desde el más joven que está aquí hasta el más adulto, hasta el mayor. Necesitamos profundizar en las escrituras. Gracias al Señor, en Misión Palabra de Día tenemos una enseñanza muy saludable, muy sana, pero no nos podemos quedar con el conocimiento de los pastores. No podemos quedarnos con el conocimiento del pastor Lee, porque es el de él, no el mío. Nosotros necesitamos seguir conociendo. Él aprendió, ya él conoció, ya él recita. No podemos quedarnos con el conocimiento de los que exponen, sino que nosotros también necesitamos profundizar para poder encontrar, punto uno, la senda correcta. No desviarnos para ningún lado, ir por el camino correcto, para no ser engañados por nada ni por nadie de camino, y para poder guiar a otros por el camino que el pastor ha dirigido, por el camino que el pastor ha puesto delante de nosotros. El versículo 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, solo nos acordamos de esto cuando vamos por un lugar, ¿verdad? Un poco, uy, aquí asaltan, ¿verdad? Entonces, uy, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero estamos viendo solo una muerte física. Recuerden que los salmos es un cántico espiritual. Nos preocupamos por lo que vemos y vamos pasando por un lugar conflictivo. Ay, no, ahí el viernes creo hablamos de ir a evangelizar a un lugar conflictivo. No, mejor ahí no, porque están entre estos y estos, están en puro bajo. Entonces uno ve el peligro porque lo percibimos el peligro visualmente, físicamente, pero no nos damos cuenta a nivel espiritual cuánto nos estamos alejando de Dios. Ah, no, no, nada más es esto. No, no, nada más hoy. No, no, pero nada más esta serie. Oh, solamente veo 3 capítulos y ya. Solo veo el partido y ahora oro. Pero como ganó, se le olvidó orar. Pero como perdió, se le quedó enojado, entonces tampoco oró. O sea, somos permisivos a nivel espiritual porque no captamos, no tenemos la madurez espiritual, no tenemos el discernimiento espiritual que a través de un juego, que a través de
de algo que está perdiendo el tiempo para no tener que citar todo, ¿verdad? Ya está de más decir que novelas, que todo ese tipo de cosas que nosotros no frecuentamos ni hacemos, justo renacidos. Ven, no me quedaron, ¿verdad? Bueno, o que no deberíamos de dedicar mucho tiempo porque nos estamos saliendo de la verdad de nuestro Señor, nos estamos saliendo del escrutinio de las escrituras, se nos están olvidando los pasajes, se nos está olvidando la senda, el camino correcto, el que debemos de llevar. Y Satanás ataca, Colosenses 2, versículo 8, dice que no os dejéis engañar por medio de filosofías, o sea, pensamientos de hombre, y huecas sutilezas, artimañas. Si alguien es experto en artimañas, si alguien es experto en estar ahí, gotita, 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 es Satanás. Y él conoce desde Adán hasta hoy, hasta este momento su vida, y la de su abuelo y la de sus antepasados y demás. Entonces, si alguien va a estar molestando como una gota, ¿verdad? Una gota hace un gran hueco en una piedra. ¿Por qué? Por la consistencia, por está ahí siempre, dele. Y usted le da cabida. Le damos cabida al diablo, entonces no puede quitar nuestra alma, no puede llevarnos al fuego eterno, pero va a permitir que usted se desvíe para que no esté llevando almas al reino de los cielos, para que no esté llevando el evangelio y la palabra a las personas que realmente lo necesitan. Entonces debemos de cuidar, como dice también en Cantares 2, versículo 15, las zorras, esas zorras pequeñas, ¿verdad? Estamos cerca de Cantares, vamos a leerlo. Entran en los pensamientos. Cantares, el libro de Cantares, 2, versículo 15. Cantares 2, versículo 15, nos dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Las zorras son pequeñas, son pensamientos pequeños, son momentos pequeños que usted se desliza del Señor, son tiempos pequeños que usted le está dedicando a otras cosas que no es al Señor. Cuando te das cuenta, estás pasando más tiempo con cualquier otra situación que con el Señor, que con Dios realmente, que con la palabra, que con el Evangelio. ¿Por qué nos cuesta tanto otra vez volver a la senda, volver a la lectura? ¿Por qué nos cuesta tanto volver a la oración? Ay, es que antes orábamos 1 hora. ¿Y ahora? ¿Cuánto tiempo está orando? Ah, es que un tiempo cuando me enamoré del Señor, cuando recién nacido. ¿Y por qué? Ahora es diferente. Nos estamos desviando del camino, tal vez. Estamos en el valle de sombra de muerte y nos quedamos con la sombra y con la muerte espiritual. No podemos quedarnos así. De ahí volvemos al Salmo 23, la importancia de nosotros no desviarnos del camino, no desviarnos de la senda correcta, no desviarnos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. A veces de hogares, la mayoría hombres y donde está la mujer le toca, pues toca, ¿verdad? Si no hay caballero ahí responsable, entonces pues tocará a las. Lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros hijos, en nuestra generación. Las decisiones que ustedes tomen van a repercutir en ellos. El día que usted no viene a la iglesia, le está enseñando a su hijo que la iglesia y Dios y la sangre de Jesucristo en la cruz no es importante. No vale tanto. ¿Recuerdan la semana pasada de la fidelidad, sincera fidelidad a Cristo? Ser infiel es alguien que no tiene en cuenta, que no toma en cuenta el sacrificio de otra persona, no valora el sacrificio de otra persona. Y cada vez que nosotros decidimos, tomamos la decisión de no hacer algo para Dios y quedarnos haciendo algo para el mundo, le estamos enseñando con nuestras acciones a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no es importante. O sea, Dios puede esperar. Ya su sangre me redimió, me rescató y ya nos vemos arriba. Pero le estamos diciendo a los demás, hermanos y hermanas, Dios no es tan importante.
Es más importante esto o aquello. Entonces, todo eso es la senda recta, la senda correcta. Esto es no dejarnos guiar por las circunstancias. En Proverbios 3, 32 y 33, el libro de Proverbios, libro de Proverbios 3, nos dice 32. Proverbios 3, 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? Con los pecadores, con los justos. Hemos podido alcanzar ese punto de intimidad con Dios. Es que como hay una iglesia no aplaude y no ora y no se levanta y no hay tanto tiempo para oración. Es que esto lo hacemos todos los días en la casa. No necesitamos aquí 45 minutos de música y música y música para poder entrar a una intimidad con Dios. El domingo en la iglesia debería ser un reflejo de nuestra intimidad semanal con Dios, de nuestra intimidad diaria con Dios. Entonces, como tenemos esa intimidad, se nos ve a flor de piel el domingo y usted ve al hermano con ese brillo en el rostro, con esa sonrisa, con ese que hasta que da gusto saludar, qué bonito, ¿verdad? El problema es que se no refleje la infidelidad con Dios en toda la semana. Entonces, donde vemos al hermano, mejor me le quito, pues mire qué cara trae hoy. ¿Por qué? Porque no hemos sido constantes en la oración y en la lectura durante toda la semana. Se nos va a reflejar sí o sí lo que andamos encima. Sí o sí. El Señor nos conoce y el que tiene un poquito de discernimiento también. Entonces necesitamos en toda la semana estar juntamente con quién, con el Señor. Mas Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Cuántos reciben eso? No hay que hacer amén. No, en su corazón usted dice, sí, Dios está en mi casa, en mi morada, humildemente, con lo que hay, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Aquí está el Señor. Esta es la salvación, ese es el gozo de la salvación. Con lo que hay, estar contentos con el Señor. Porque tenemos esa intimidad a flor de piel. Cuando dejamos de ver a alguien, ¿verdad? Como que estamos así un poquito. Ya cuando empezamos, otra vez tomamos confianza. Entonces, no se aleje de Dios, sino que tenga esa confianza diaria. ¿Con quién? Con el Señor constantemente. Aquí mismo en el Proverbios 16, Proverbios 16, 16 y 17, libro de Proverbios 16, Proverbios 16, 16 y 17, nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora sí, suave, ¿cómo está esto? ¿Qué valor tiene el oro? ¿Cuál es el valor del oro? Es de los metales más caros, ¿verdad? Del mundo. ¿Y qué dice aquí? Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Según Proverbios 1, 7. ¿Cuál es? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Un temor reverencial. Es mejor que todo el oro que pueda tener cualquier país. Es mejor ser sabio. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Será adquirir inteligencia. Todos los que están aquí son inteligentes. ¿Sí o no? Y no están convencidos. No necesitas un 100 en el examen para ser inteligente. Necesitas estudiar las escrituras para ser inteligente. Necesitas haber entendido
y haber tomado en cuenta el sacrificio de la cruz, la sangre derramada en la cruz, es inteligente. Porque cuántos científicos superdotados están ahí en la NASA y están en otros lugares investigando y creando y haciendo con cantidades de dinero trillonarias y no entienden el sacrificio de la cruz. Porque la sabiduría de este mundo, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Y entonces, por medio de la locura de la predicación, tenemos a estos inteligentes aquí en esta mañana, ¿sí o no? Somos inteligentes, descubriendo que por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos. Entonces, depositamos nuestra fuerza ¿en quién? En Jehová. Porque Jehová es mi. Necesitamos seguir siendo inteligentes, seguir siendo dirigidos, seguir en obediencia al Evangelio, a la palabra, al Señor constantemente. Mas hay algunos que se atraviesan el camino recto del Señor. Entonces nosotros tenemos que esquivar a estas personas. Hay gente que nos señala, ¿verdad? A veces los enemigos vienen a hacerlos de tu propia casa, dice la palabra. Cuando viene la división, no nos señalan y se enojan con nosotros. Qué feo eso, ¿verdad? En Bar Jesús, por ejemplo, en Hechos, esto está en Hechos 13, versículo 6. Un momento ya he compartido de esto. Hechos 13, libro de Hechos de los Apóstoles. 13:6, quiso ser un estorbo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba en la senda correcta, en el camino correcto. Él sabía quién era su pastor, a Dios. Hechos 13, versículo 6. Habría que leer todo el contexto, pero vamos a empezar del 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado como Bar Jesús, se llamaba este falso profeta. Versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul, ¿verdad? Que es Sergio Paulo, con nombre de actor de novela, ¿verdad? Él deseaba escuchar la palabra, pero este Bar Jesús se atravesaba por la senda correcta. Era un obstáculo para que el apóstol Pablo pudiera ir y predicar el evangelio. ¿Cuántos Bar Jesús tienes de camino? Como no dependemos completamente de nuestro pastor, entonces se nos atraviesa algo y ya estamos enredados. ¿Ahora qué hicimos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Para dónde agarro? ¿Cómo me salto este problema? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Fácil. Dice el versículo 8. En el 6, finalizando el 7, perdón, dice que Sergio Pablo quería escuchar la palabra, oír la palabra de Dios. 8. Pero le resistía Elimas, que es este mago, que es Bar Jesús, si era como se traducía su nombre. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. En estos momentos hay un montón de obstáculos que está procurando apartar de la fe a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, y nosotros apenas ahí dormitando espiritualmente, nosotros viendo a ver si venimos o no venimos, apenas ahí vamos para el gasto, apenas para mí, ¿cómo voy a ayudar a otro? Esto no puede suceder. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, ¿qué hizo? Fijando en él los ojos, verso 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cómo son los caminos del Señor? Rectos. ¿Por dónde tenemos que andar nosotros? ¿En los caminos de quién? Del Señor. Entonces tenemos que andar rectamente en los caminos del Señor, no torcidamente, no pegando tumbos ni brincos, sino teniendo una convicción de que lo que venimos a hacer el día domingo acá es compartir con los hermanos para
aumentar nuestra fe y ir a predicar toda la semana. Ir a ganar almas toda la semana. Ir a invitar a otros para que lleguen a mi casa y mañana, por cierto, valga el anuncio, iniciamos el seminario por medio de videos, que se les va a facilitar a todos los líderes de sectores y también se va a estar pasando a las 7 de la noche. Pero si usted es un líder del sector, vas a tener la herramienta del seminario en video para predicar. Y puedes invitar a todos los que han tenido ganas de invitar siempre. Ay, es que por video, ay, es que hora y media. El primero que está poniendo el obstáculo es usted. Usted es el primero que está diciendo, no, por video no sirve. Pero es que ¿quién dice que es el video? O el expositor, es la palabra la que da la eficacia, es la palabra la que rescata, es la palabra la que libera, es la palabra la que restaura, la que redime, que salva. ¿No? Entonces es importante que nosotros veamos estos que obstaculizan el camino recto del Señor y lo apartemos, podamos saltar. Pueden ser circunstancias, pueden ser personas, pueden ser limitaciones, pueden ser problemas que se nos avecinan, que le están obstaculizando el paso para seguir usted el camino recto del Señor. ¿Cuál era el camino recto en este contexto? Que el apóstol Pablo le predicara al procónsul y él renaciera. Ese es el camino recto. ¿Qué pasa si el apóstol Pablo dice, no, está muy difícil, ese mago ahí tan mal, ¿verdad? Tan atravesado y que no me deja predicarle, otro día, ven, se pierde una alma. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, nos desviamos del camino correcto que es el del Señor. Vamos a ir nuevamente al Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Nuevamente releemos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en ese valle, aquí es un cántico espiritual que está haciendo David, que aún no era rey todavía en este momento. También hay un valle, según han descubierto, entre Jericó y Jerusalén. También hay un espacio donde los pastores llevaban mínimo una vez al año las ovejas. Era sumamente peligroso este espacio. Este lugar era muy peligroso. Este valle de sombra de muerte está al sur de Jerusalén. Tenía 7,5 kilómetros de largo, con paredes de más de 500 metros de altura, laderas. Que cualquiera que se resbala, y entiendo según la información que he buscado, he tratado de que sea la más fidedigna, que una oveja no podía darse vuelta. Se daba vuelta, caía. Se resbalaba a la derecha o hacia el español, no entraba para darse vuelta. Entonces era muy peligroso con temperaturas de más de 40 grados en este lugar. Entonces pasarlo de día no era una buena opción, se pasaba de noche en la oscuridad, donde el pastor tenía que guiar puntualmente a la oveja, y la oveja que no hiciera caso, ¿qué le pasaba? Se despeñaba, moría. Tenía que morir, ¿por qué? Por la desobediencia, por no ir donde tenía que ir. La transhumancia era una vez al año, que es lo que hacían los pastores en esta época, en este tiempo. Entonces David entiende que es necesario pasar por espacios desiertos, por valles peligrosos, por pruebas, por aflicciones, para poder llegar ¿a dónde? Al agua de vida, para poder llegar al pozo, para poder llevar las ovejas donde ellas necesitaban comer, donde necesitaban alimentarse. Hermano, usted no se ha preguntado por qué es que nos pasan las cosas, por qué es que hay dificultades, por qué es que hay pruebas, por qué me sucede esto a mí. Nunca se ha preguntado eso. ¿Qué será? ¿Será porque Dios permitió? Porque Dios lo permitió. O sea, a usted le aconteció algo, fue porque Dios lo permitió, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que pasemos salvaguardando las distancias, ¿verdad? Y las diferencias? Nosotros estamos muy lejos de pasar estos valles de sombra de muerte que anduvo David.
Pero ¿por qué nosotros pasamos por tiempos? Por tiempos de dureza, de dificultades, de angustia, de problemas, de cosas que se nos salen de nuestras manos. ¿Qué es que esto sucede? Esto tiene que suceder y Dios permite estas dificultades para que nosotros no amemos este mundo, para que no nos enamoremos de este mundo. Imagínense, aquí todo nos saliera bien. Imagínese que usted tuviera el puesto que usted quería tener, con el carro que usted quería tener, con las casas que quería tener en los lugares que quería tenerlas. Estuvieras aquí sentado, seamos honestos. Estuvieras disfrutando de un amanecer y un atardecer allá en la playa, en la casa de la playa. Porque es que se nos permite pasar por dificultades, pruebas y aflicciones para que entendamos que este mundo no tiene nada bueno. No hay nada bueno en las cosas del mundo y nosotros seguimos fijando nuestra mirada en las cosas de este mundo. Aquí nos va mal. A nivel del mundo nos va como un quebrado. A veces en lo económico, a veces en lo tangible, ¿verdad? En las adquisiciones, en lo laboral. Y aún así seguimos amando este mundo más que a Dios. Ahora imagínense si nos fuera bien, si todo fuera color de rosas y esto sería un paraíso aquí. No prestamos atención a nuestro Señor. Ni cuenta nos damos que hay un pastor de ovejas. Y si hay pastor, no sé a quién guían, pues a mí no. Lamentablemente. Yo en algún tiempo, en algún momento de mi vida, pues íbamos muy económicamente, ¿verdad? Se pasaba mucho dinero por nuestra mano en ese tiempo. Entonces yo a veces me pregunto, un día iba manejando, había un aguacero, iban carrito ahí sin aire acondicionado, entonces y no llevaba un pañito para hacer y así. Entonces no había nada. Estaba duro, estaba rudo, esa 27 estaba en agua. Y si yo hubiera seguido estudiando, entonces ya empieza uno la carne a florecer. Si hubiéramos seguido aquella línea, fuéramos millonarios. Y después, ¡ting! Pero no hubiera recibido la salud. No hubiéramos recibido el pastor, ni lo hubiera conocido. No hubiera estado haciendo la casa al hermano Junior, ¿verdad? Y no hubiera tenido el contacto con el pastor Samuel y no fuera renacido. Y si lo hubiera visto, por debajo del hombro. Entonces las cosas tenían que pasar. Usted pasó situaciones y no tiene lo que tenía o perdiste lo que tuviste o adquiriste. No sé qué pasó con su historia. Es porque así se requería para poder estar aquí, justos renacidos. De otra forma, usted y yo no hubiéramos recibido el evangelio, no hubiéramos recibido la salvación. Entonces, las aflicciones son buenas. Ahora ven por qué necesitamos tener aflicciones y gozarnos y estar contentos con la situación actual. Porque de otra forma no seríamos salvos, no hubiésemos sido rescatados. En 1 Pedro 4, versículo 12. 1 Pedro. Cuando algunos se extrañan, ¿verdad? He leído varias veces. Cuando algunos se extrañan, ¿por qué esta prueba? ¿Qué pasa? Pues yo soy justo, pues yo amo a Dios. Y 1 Pedro 4, versículo 12 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ninguna cosa extraña está sucediendo. Lo único que está sucediendo es que Dios permite esto para que su corazón esté sensible a la voz del Señor. Lo que ha pasado, lo que está pasando o va a pasar es para que nosotros nos dobleguemos a la palabra, al evangelio. Es para que nuestra altivez, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que él lo abofeteaba a un mensajero de Satanás. Lo abofeteaba. ¿Esto qué significa? Posiblemente era una enfermedad, algunos dicen, de los ojos. Él oró 3 veces. ¿Y qué se le respondió al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. No sé cuánto usted ha orado por su situación, pero bástate. Que te baste la gracia del Señor, que le baste la salvación, que le baste el gozo que ya Él nos dio, que ya Él nos regaló por su misericordia. En Primera de Juan, ya que estamos acá cerquita, vamos a ir a Primera de Juan.
2, versículo 15. El 16 súper conocido, ¿verdad? Primera de Juan 2:15. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nuestro corazón está apegado a lo material, cuando nuestro corazón está apegado a las cosas de este mundo, no tenemos una vista espiritual clara a lo que Dios quiere. No tenemos una vista clara a la guía de nuestro Padre, a esa senda recta, a esa senda correcta. No escuchamos bien la voz del pastor, entonces estamos tan involucrados, tan enredados, tan profundizados en las cosas de este mundo, amando este mundo, que hay una interferencia, como que usted lo han llamado por WhatsApp, ¿verdad? En un lugar que no hay señal. Entonces, como que, ¿verdad? Entonces escuchamos cortado. Ah, no, va a cortar porque no llega la señal bien. Cuando está, nuestro corazón está en las cosas de este mundo, usted está escuchando la guía del Señor cortada. No, mejor no a la iglesia, por si ya es muy tarde, ya la otra semana hoy, el otro domingo hoy, el otro hoy, no volvió. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está tan apegado a las cosas del mundo. No améis al mundo, no amemos este mundo. ¿Qué más nos dicen? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no puede pasar en los justos, en los renacidos. Nuestro amor tiene que ser completo al Padre, primeramente. Completo a los hermanos, a la obra, al Evangelio, a la palabra, a estar juntos, unidos como hermanos, trabajando. Eso es muy visual en otros lugares, en otras iglesias que no tienen el Evangelio verdadero. Aquí tenemos un proyecto, la ampliación del lado atrás, pues están invitados todos los varones, tenemos bastante que hacer ahí. Vamos a compartir juntos como hermanos. ¿En dónde? Un mismo sentir, un mismo espíritu. ¿Para qué? Para la ampliación del lugar. Ahí se pone en contacto con mi persona. Yo les puedo decir cómo disfrutar de esos momentos juntos. Hay mucho que hacer ahí atrás. Pero como ponemos mal la mirada en las cosas de este mundo, entonces estamos muy ocupados. Ah, no, tampoco. Ah, no, menos, la fecha. No, pero es cuando más trabajo. Porque no tenemos una prioridad, nuestro Señor, nuestro Salvador. Romanos 12, versículo 2. El libro de Romanos 12, verso 2. Romanos 12, versículo 2. Nos dice, bueno, vamos a leer desde el 1, Romanos 12, verso 1, y leemos el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debes de presentarte delante de Dios? En sacrificio. Algunos parece que ya fallecieron. Es un sacrificio vivo. ¿Cómo debo presentarme delante de Dios? ¿Qué característica tiene el vivo o el muerto? ¿Qué hace el muerto? Está muerto, no tiene vida, no corre sangre por sus venas, no hay nada. Hay algunos que están muertos en vida. Aunque están respirando, están espiritualmente hablando. A ver, ya, sí, aquel hermano sí, sí. No es eso. A nivel espiritual no estamos haciendo nada, entonces tenemos que tener cuidado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos físicamente en sacrificio vivo. Su cuerpo tiene que ser un sacrificio al Dios vivo. Su cuerpo es importante, cómo usted se desarrolla, cómo usted habla, cómo usted se mueve, qué usted hace en la iglesia. Es un sacrificio vivo. ¿Qué más tiene que ser? Además de vivo, santo. ¿Qué es la palabra santo? Además de que tiene que estar vivo en el cuerpo de Cristo, tiene que ser santo, significa apartado para Dios.
Pues tiene que estar vivo y tiene que ser apartado para Dios. Tiene que ser agradable a Dios. Eso es lo que se nos está pidiendo, que es vuestro culto racional. 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos presentarnos santos, agradables, perfectos delante del Señor, que es nuestro culto racional. Entonces, hasta este cuerpo no nos pertenece. Tenemos que tenerlo bien afinadito. ¿Para qué? Para entregárselo al Señor. ¿En qué? En el trabajo constante que hacemos. Todo pasa por algo. Absolutamente todo. Del sufrimiento se aprende y se aumenta la fe. ¿Se aprende del sufrimiento, sí o no? Sí. ¿Cuántos han aprendido después de que han padecido algo? ¿Verdad? Y el resto no aprendieron. Claro que se aprende, de los errores se aprende. El problema es ese, no tener una intimidad con Dios, no escuchar la voz del pastor, hace que no aprendamos nada. Entonces, por el contrario, seguimos llevando palo. Porque no aprendió, entonces va otra. No aprendió, entonces va la otra. ¿Por qué? Pues no tenemos el oído fino para escuchar a quién. La palabra del Señor, la palabra de Dios. Todo pasa por algo. Del sufrimiento sí o sí se tiene que aprender. Y no solo eso. Cuando pasan las pruebas tenemos fortaleza. En la debilidad sacamos fortaleza de donde no hay. Segunda de Corintios. Vamos a ir al libro, Segunda de Corintios, aquí cerquita. El apóstol Pablo nos hace deja una ilustración acá. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9. El apóstol Pablo, después de que tiene este mensajero que constantemente está interrumpiendo, posiblemente en su salud, para que el conocimiento que él había recibido no se exaltase desmedidamente, lo dice claro. Dice el versículo 9, 2 Corintios 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién le dijo, bástate mi gracia? Dios le responde, el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia. ¿Y qué más sigue diciéndole? Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Ya cuando usted no puede hacer nada, no sé si es una ley, no lo sé, pero entiendo que cuando alguien se está ahogando y tiene mucha energía, es mejor no metérsele todavía, porque si no, el que sale a rescatarlo va a terminar ahogado también, porque si logró agarrar el cuello al rescatista, no lo va a soltar y se van a hundir los dos. Entonces, cuando está chapaloteando mucho, muy duro, muy fuerte, hay que dejarlo, cuando ya está a punto de hundirse, entonces ahí va y se rescata. Entonces, mientras usted y yo estemos chapaloteando, Dios no va a intervenir en nuestro asunto, porque somos autosuficientes. Yo puedo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Sigo pulseándole. Yo soy carga, no busco ayuda. No busco ayuda de Dios, no busco ayuda de los líderes, no busco ayuda de nadie. Yo voy. Entonces dice que porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos debilitados, cuando ya nos damos cuenta que no podemos, ahí el poder de Dios empieza a actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Continúa diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos se glorían? ¿Cuántos se alegran de las debilidades, de que ya no puedo más? ¡Qué alegría! Hasta aquí llegué. No, ¿verdad? Siempre estamos inventando a ver qué hacemos para que Dios todavía no actúe. ¿Cuál es la diferencia de David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya él está depositado en las manos del Señor. Ya él está en el desierto, ya él está ahí y él
No depende de nadie más que de Dios. Nosotros seguimos intentándolo nosotros con nuestras propias fuerzas. Entonces, el poder de Dios no se puede perfeccionar todavía en la divinidad porque nosotros aparentamos tener fuerza y fortaleza y seguir luchando por nuestros propios medios. Yo en este caminar, eh, entre todo lo que se aprende, ¿verdad? Se aprende muchísimo. Hay cosas por las que yo he orado mucho, y he orado, orado, oro, y oro, y oro, y oro, y oro. Y después digo, no, Señor, toma esto, te lo entrego. Y ocasiones hemos dicho, se lo entrego al Señor. Y pronta respuesta llega, pero así, cuando ya entregamos, depositamos. Yo digo, Dios, ya no puedo más, aquí está, toma. Esta situación es suya y ahí viene la respuesta. Cuando ya yo no puedo hacer más, cuando yo veo que por medio de mi fuerza, de mi fortaleza y mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi inteligencia, ¿verdad? Ya no puedo, entonces ahí empieza a actuar el Señor. Ahí es donde Él fortalece. Cuando nosotros entregamos al Señor nuestras debilidades, nuestras circunstancias, nuestras pruebas y demás. Vamos a ir al Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. Dice la palabra, Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vean qué hermosa palabra nos está dando aquí el Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Qué sería de nosotros si Dios no ordenara nuestros pasos? ¿Qué sería de nosotros si Dios no marca nuestra senda, nuestro camino recto, no el torcido que constantemente estamos utilizando? Y además dice, cuando el hombre cayere, ¿cae o no cae el hombre? ¿Cae el hombre o no cae? Sí cae. ¿Por qué les da miedo? Nunca han caído. Sí cae, lamentablemente. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuál es el problema? Que alguien caiga y no sea levantado por Jehová, porque no es hijo, no es justo, no es renacido, no tiene la fe, no tiene la esperanza que es en Cristo Jesús. Entonces no podemos quedar postrados, hermanos. Usted, por una razón o por otra, en este momento está caído, está postrado, o está a punto de quedar postrado. Tienes que levantarte con el poder del Señor, con el poder de Jehová y seguir adelante. 7 veces cae el justo. ¿Qué continúa diciendo? Y 6 veces se levantará. Lo levantará Jehová. 6. ¿Cuántos? Siempre. Número 7 es perfecto. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. No queda en el suelo. No podemos quedar tirados en el suelo. No importa el error, no importa el problema, no importa la circunstancia, la dificultad, no podemos quedar tirados en el suelo. Tenemos que levantarnos con el poder de Jehová, con el poder del Señor, Padre eterno. En Proverbios 20, verso 24, y ya hemos sido perdonados por nuestro Señor, ya nuestra conciencia está limpia. ¿Sí o no? 20, 24. Proverbios 20, versículo 24 nos dice, Proverbios 20, versículo 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿De quién son los pasos del hombre? De Jehová. Si él no envía a su hijo unigénito a morir por nosotros, ¿qué sería de nosotros? El problema es que nosotros a veces somos tan tercos como las ovejas y nos descarriamos. Pero él es el que dirige. Déjese dirigir por el Señor. Antes de tomar una decisión, ore si es correcto o no es correcto. Dios, dígame, ¿qué hago? A mí me parece bien. A nosotros nos parece bien. Pero quizás si por ahí no es
la voluntad del Padre, no es la voluntad de nuestro Señor. Volvemos a Salmos para ir finalizando, el tiempo se ha ido. Salmo 23. Salmo 23. No podríamos ver, ¿verdad? Esto en una sola reunión, el Salmo 23. Se la solamente que vamos dando. Entonces el salmista dice en el 4, lo releemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué dice? Aliento. Ese callado es como la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese callado es cuando nos desviamos y entonces Dios nos trae nuevamente a la senda correcta, al camino correcto, por medio de ese callado, por medio del Espíritu Santo que somos dirigidos. ¿Qué dice? Tu vara y tu callado. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara representa la palabra del Señor y por medio de ella vamos sobre el camino, sobre el camino. Si vamos sobre la palabra, vamos sobre el camino. Y el callado del Espíritu Santo, cuando nos desviamos, somos alados, somos traídos, somos guiados. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que no nos deja solos. Antes, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no éramos hijos de Dios, tratábamos de hacer todo solos, por nuestras propias fuerzas. Ahora, hermano, hermana, permítame recordarle que usted no está solo. Recordarle que usted no está sola, que ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos dirige y no nos deja que nos perdamos a derecha ni a la izquierda. Continúa el verso 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Él prepara banquete para nosotros. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los pastores ungían las cabezas de las ovejas por múltiples insectos, ¿verdad? Que se metían en los oídos, se agarraban a cabezazos contra las paredes, contra los árboles, contra las piedras, hasta morir, se mataban, porque había muchas cosas que llegaban a su cabeza. Entonces Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, no permite que estos pensamientos nos vuelvan locos, sino que Él unge nuestra cabeza con aceite, Él unge nuestra cabeza. Él nos da el conocimiento del evangelio, de la palabra, para que nosotros no tengamos que decir qué difícil es seguir al Señor, ¿verdad? Qué tan difícil. Sí, es que con todos estos pensamientos que tengo en mi cabeza, todos estos pecados volando por mi mente, si no razonemos, hagamos un alto en nuestro camino, en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos actuando? ¿De verdad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿De verdad estamos siendo guiados por la palabra? ¿De verdad estamos escuchando la voz del pastor? ¿O venimos por costumbre? ¿O venimos para que después no le digan al pastor Samuel que cuando él no estaba nadie vino? ¿O venimos para ser guiados por el evangelio y la palabra? Que eso, a la postre, eso es lo más importante, ¿verdad? Así que el consuelo, el ánimo, fuerza, la fortaleza, todo viene de Jehová. Él es el único que puede sacar adelante cualquier situación que esté en nosotros. Si Jehová es su pastor, si Jehová no es su pastor, estamos perdidos. Si Jehová es nuestro pastor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. No temerá nuestro corazón. ¿Por qué? Que podemos estar confiadamente que Dios está pendiente de usted. No sé si has imaginado algún momento lo grande que es este Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, de todas las galaxias que existen, todo el universo en general, y que en su palabra Él nos diga que está pendiente de nosotros. ¿Te diste cuenta de qué tan importante eres para el Señor? Así que a seguir siendo fieles con el Señor y valorar ese sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana y ya tarde, Señor.